Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la presentación en video del proyecto realizado para la observación naturalista del módulo 614 Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. El equipo está conformado por Carolina Jiménez Valencia, María Imet Benítez Martínez, María Eugenia Pérez Islas y Verónica Ríos Hernández. Esto a cargo del maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Para ello vamos a hablar acerca del marco teórico. La familia se define como un conjunto organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas, en constante interacción entre sí y en intercambio permanente con el exterior. En los últimos años, la familia ha sido parte de grandes cambios, desde el núcleo familiar, incluida la parte emocional, económica, la necesidad de adaptación a estos nuevos espacios. Los roles del hombre y de la mujer han cambiado, sobre todo el de la mujer, la cual asume nuevos roles como más libertad e independencia, y a la vez que sigue cumpliendo sus funciones domésticas. Viéndolo desde este punto, las mujeres están en desventaja en nuestra sociedad, y no reconocerlo es duplicar esa desventaja. Reconocer la diferencia entre los procesos de socialización para hombres y mujeres permite hacerlos visibles para así poder analizarlos. Como ya sabemos, la familia cumple funciones relacionadas con la reproducción generacional. Es quien primero socializan con los pequeños para luego ser los adultos del futuro. La familia no es una institución espontánea, ha estado desde sus orígenes ligadas al centro de la sociedad, y en la actualidad la familia está en crisis, pues el modelo de la familia nuclear que se instaló en el imaginario social sufre modificaciones. La crisis de la que mencionamos se refiere más bien al paradigma modelo de la familia nuclear conyugal, pareja parental e hijos. La familia de ahora se caracteriza por familias simultáneas, familias monoparentales, familias homosexuales, familias con jefatura femenina, entre las que destacan madres solteras o separadas que lo conforman madres adolescentes. Como justificación, actualmente la estructura y las funciones familiares han variado. Los cambios estructurales y funcionales modifican las relaciones familiares y disminuye la tasa de natalidad, aumenta la jefatura femenina y hay mayor participación de la mujer en la educación y productividad. Aún así, estos cambios no suponen posiciones relevantes y equitativas entre los géneros. Cada familia se organiza de acuerdo a sus propias pautas y prácticas de crianza, y esas a su vez se encuentran regidas por la herencia familiar y cultural. La familia maneja los límites y el control de las conductas. Generalmente, los miembros de la familia expresan sentimientos de coraje, enojo, tristeza, molestia, felicidad, etc. La forma en que lo expresan es de acuerdo a su edad y personalidad, teniendo apertura para mostrar lo que les molesta o gusta, como resultado a una salida de emociones y a una respuesta de empatía y respeto. Para saber mejor de qué estamos hablando, vamos a hablar de la perspectiva de género. Se entiende por condición de género la situación diferencial que viven mujeres y hombres debido a patrones institucionalizados en la cultura y que determinan situaciones de discriminación, opresión, subordinación y sexismo, que en la mayoría de las ocasiones afectan negativamente a las mujeres. La división sexual del trabajo que parte del mundo en dos espacios irreconocibles es el ámbito laboral y el ámbito doméstico, y aunque las mujeres siempre han trabajado dentro y fuera del hogar, y participado en muy diversas actividades, imaginariamente parecen estar recluidas en el espacio doméstico. Sin embargo, la flexibilización de la división sexual del trabajo se produjo solo de uno de los lados, la incorporación de las mujeres al mercado formal del trabajo, y su aporte económico a los hogares no implicó que los hombres compartieran con las mujeres las responsabilidades domésticas y familiares. Este fenómeno produjo nuevas formas de desigualdad entre las mujeres y los hombres. Por un lado, las mujeres deben desarrollar su trabajo remunerado, adicionalmente a sus responsabilidades domésticas y familiares, por lo que tendrán menos tiempo y estarán más desgastadas para desempeñarse dentro de este ámbito. Esto es la doble jornada. Una situación social que pone a las mujeres en desventaja, en desigualdad de condiciones en relación con los hombres. La importancia del trabajo. Una vez expuesto lo anterior y siguiendo con la información,
Para conocer e identificar las conductas más frecuentes que actualmente diferencian y contrastan el género en la realización de actividades comunes, como vivencia diaria, en la familia y en el hogar, y que pueden ser una causa de molestias, diferencias de pensamientos y conflictos entre los integrantes de la familia, se realiza este trabajo, primeramente con el fin de identificar estas conductas y posteriormente para aumentar la comunicación positiva y crear acuerdos y compromisos. Hablemos de la metodología. Se llevará a cabo un estudio observacional naturalista descriptivo de corte cuantitativo, pero también cualitativo, dado que se buscó identificar formas de conducta y actividades con frecuencias de las familias dentro del hogar. Para esto se observó a 12 familias, 3 por cada integrante del equipo. Esto se llevó a cabo por un periodo de 2 horas, durante 6 días, con la intención de observar las actividades que hacen las esposas y esposos en el hogar. Y con la finalidad de analizar la equidad de género en dicho hogar, además se aplicó un cuestionario con 10 preguntas sobre frecuencia y duración de actividades en dicho hogar y otro cuestionario sobre vivencias de género. Procedimiento y calendario. Paso 1. Observación naturalista. Y posteriormente, para el registro de los datos obtenidos por medio de la observación, se llevará un formato de 7 columnas, las cuales incluyen la descripción de la situación en que se presenta la conducta, así como las unidades conductuales de análisis, que son las siguientes. 1. Autoritarismo. 2. Gritar o alzar la voz. 3. Asertivo, tono cordial y respetuoso. 4. Pasivo. Indiferencia, calla, no mira a los ojos. 5. Agresivo, puños apretados, así con la frecuencia con la que se presenta cada conducta. En el paso 2 se realizará la entrevista a la pareja en el hogar familiar, que consta de 9 preguntas donde se incluye sobre el rol en el matrimonio y labores del hogar. La entrevista consta de 30 preguntas. Se determinó orientar la encuesta con 10 preguntas semiestructuradas para generar indicadores cualitativos respecto a las características siguientes, que son geográficas, educativas, edad y estado civil y percepción sobre el género. Ahora bien, sigamos con la parte de los resultados. Descripción y frecuencias de actividades de las familias, empezando por el estado de Hidalgo. Mediante la aplicación del método de observación naturalista se obtuvieron los siguientes datos. Se analizaron unidades conductuales que fueron alzar la voz, altivez, asertivo, pasivo y agresivo a las 3 familias del estado de Hidalgo. Por medio del instrumento de registro se recogió la dinámica familiar durante 7 días en diferentes horarios de visita destinados por cada familia. En cuanto a la familia 2, Martínez Martínez, se observa que hay gran prevalencia en las unidades conductuales alzar la voz, altivez y agresión, con una frecuencia en un momento por día. De acuerdo con las conductas observadas, dentro de este hogar, la mujer sigue teniendo un lugar de discriminación en el núcleo familiar, y por la otra, y de acuerdo con los diálogos pronunciados por los integrantes de la familia, está pasando por un periodo difícil dentro de la economía, lo cual contribuye a que haya factores estresantes y sea común que se presenten manifestaciones conductuales. Lo que corresponde a las tareas domésticas, se observan diferencias significativas respecto a quien las realiza. En este caso, la esposa es la que realiza en su mayoría todas las tareas, con un total de 35 actividades durante la semana. Asimismo, el esposo solo realizó 2 durante el mismo periodo. Hay un mínimo de participación por parte de la hija, con 8 actividades en lo que respecta al hijo. Él no realiza ninguna, pues trabaja y llega muy tarde. Las observaciones dirigidas en la familia 2, Olvera Martínez, no dista mucho con la familia 1. Se observa que las unidades conductuales que prevalecen son alzar la voz, altivez y agresión, solo que aquí tanto en el esposo como en la esposa se presentan esas manifestaciones, que terminan en pelea, incluso afectando el comportamiento de las hijas, presentando de igual manera las mismas conductas. Se registran 33 actividades domésticas relacionadas por la esposa y observando una prevalencia de que la esposa sigue siendo la que mayor trabajo ejecuta dentro de estas labores. En lo que respecta a la ayuda que proporciona el esposo, dentro de las mismas no realiza ninguna, igualmente una mínima participación de la hija mayor con 2 unidades, y la hija menor no realiza ninguna. En contraste, la familia Miranda Aguirre reporta que las unidades conductuales que se presentan son de mayor frecuencia asertivo y pasivo,
y en mucho menos frecuencia alzar la voz. Esto se debe a que la dinámica familiar es de esposo y comprensión. En cuanto a las labores domésticas, reportan una muy baja frecuencia, de 12 veces a la semana. El motivo es por la presencia de una empleada doméstica, quien les evita hacer ese tipo de actividades. De igual forma, la joven solo se reportó 6 actividades a la semana. En conclusión, la observación natural realizada a las familias del estado de Hidalgo permitió comprobar las diferencias que existen actualmente en nuestra sociedad, regidas por el género, ser hombre o mujer. Al menos en 2 familias sigue prevaleciendo que la mujer es la que realiza en gran parte las labores domésticas y lleva en su hombro una doble jornada de trabajo, una situación que pone a las mujeres en desventaja, en desigualdad de condiciones en relación con los hombres. Ahora bien, vamos con las familias del Estado de México. La familia Hernández está conformada por mamá, papá y 2 hijos pequeños de 5 y 7 años. Estos, aún con su corta edad, ya son incluidos dentro de las actividades del hogar. Los resultados que nos arrojan es que la madre desempeña el mayor número de las tareas en el hogar, 43, contra 14 que realiza el esposo. Sin embargo, por otro lado, ella se dedica exclusivamente al cuidado y crianza de los hijos y a las labores domésticas. La mayoría de las actividades del cuestionario son llevadas a cabo por la esposa, en una frecuencia de 7 contra 1 del esposo, aunque en algunas actividades fueron omitidas, ya que se ve que el esposo es muy participativo, su trato generalmente es cordial y amistoso. En la familia Echeverría, el esposo trabaja, la esposa es ama de casa, son mayores y sus hijos han hecho sus vidas. La mujer comenta que su esposo no ayuda en casa, no cocina, no limpia, ni en sus días de descanso. Él se encarga de preparar su ropa para el trabajo y de acompañar a las compras a su esposa. El esposo es más bien pasivo, quien debido a su enfermedad, porque también es cordial y respetuoso. Por último, la familia Valdés. Aquí tenemos una pareja. Tanto la esposa y el esposo trabajan y se encargan casi por igual de las actividades domésticas, incluyen frecuentemente a su hija, las actividades del hogar como cocinar, arreglar la ropa, cuidar a las mascotas o el jardín. Ellos muestran una conducta generalmente pasiva. La hija cena con los abuelos mientras los padres están en su habitación. Ahora vamos a hablar sobre las familias del estado de Tlaxcala. Se analizaron las siguientes conductas, como ya las habíamos mencionado, y en cuanto a los resultados, se reporta que la familia Hernández Meneses se observó una baja frecuencia en cuanto a la forma de dirigirse al pedir las cosas por parte del esposo. Solo presentó una vez la conducta de alzar la voz y una vez la de agresión. Esto puede ser relativamente significativo para considerar que la esposa sea agredida verbalmente por el esposo. Se observa también que la conducta de pasivo la presenta la esposa y el hijo a su vez presentó un momento de altivez. Las observaciones dirigidas hacia la familia Grande Hernández, aquí se presentó por parte del esposo un momento de alzar la voz, y en cuanto a la esposa y a la hija, son personas que presentan la unidad conductual de pasivo, nada significativo para considerar haya discriminación por parte del hombre hacia la mujer. En la familia 3, las unidades conductuales que se presentaron son alzar la voz y altivez, aunque en mínima frecuencia. Sin embargo, se observa que el hijo presenta de igual forma la conducta de alzar la voz. Esto podría referirse a una conducta aprendida por parte del padre, ya que la hija y la esposa son cordiales y asertivas. Ahora, en cuanto a las labores domésticas, en el gráfico se observa que la familia Hernández Meneses es la esposa, quien realiza con mucho más frecuencia los deberes del hogar. En familia, frecuencia el esposo cumple con algunas actividades domésticas como pagar cuentas, hacer trámites, etc. Y el hijo poco hace en cuestión del orden del hogar y en el cuidado de las mascotas. Dentro de las actividades de la familia Grande Hernández, igualmente la esposa es la que realiza las labores en casa, especialmente en lo que respecta a la organización de la comida, el orden y la limpieza en casa. En mínima frecuencia, el esposo colabora con estas actividades, y en lo que respecta al hijo, este se dedica al cuidado de su mascota. La familia 3 no difiere de las otras, pues en la misma condición se encuentra la esposa con un total de 17 actividades domésticas, de las cuales solo realiza 8 el esposo y la hija 3. Entendiendo estos resultados, se puede ver que aún en las familias prevalece la costumbre de que la mujer es la obligada a realizar las labores domésticas, y se puede notar la diferencia entre las actividades que realiza esta y el hombre. Ahora, para continuar con las familias de Oaxaca.
La familia Lesmo Cacho está conformada por papá, mamá e hijo de 8 años. Los dos miembros de la casa trabajan y su hijo estudia en un colegio particular de tiempo completo. La que casi siempre va por el niño es la mamá, y lo que pude observar es que la mamá, la que cocina y hace la limpieza, los dos perciben casi el mismo salario. Sin embargo, es la mamá la que realiza las labores del hogar. Lo que me comentaba el hijo es muy consentido y por ser el único, pero el niño se dedica a cuidar a su mascota. En el caso de la familia Santiago Cruz, lo conforma papá, mamá y 2 hijas. La pareja familiar trabaja en el mismo lugar. La mamá tiene un puesto más alto que el papá, por lo tanto es quien genera más ingreso a la familia. Sus hijas de 8 y 12 respectivamente, el papá es quien lleva a las niñas a la escuela y de ahí se va a su trabajo. Me comenta que por el puesto de la mamá no dispone de horario de entrada en su trabajo, por lo que puede cocinar para la familia y dejar listo. El papá me comenta que se divide en el quehacer de la casa y que también lava ropa, trapea. El tiempo que estuve en su casa me di cuenta que sí se apoyan entre pareja. Por último, la familia Oliver Espinosa consta de 5 miembros, sin embargo, solamente están ellos y 2 hijos en casa. Los dos trabajan, el que percibe mayor salario es el papá, quien hace las actividades de limpieza de la casa es la mamá y a veces le ayudan sus hijos. La señora comenta que el niño de 14 años es quien más la apoya con la labor de la casa e igual cuida del niño más pequeño cuando están ausentes. Para concluir, vamos a dar nuestras conclusiones. En resumen, en la observación naturalista, el evaluador observa la manera como ocurre la conducta en su contexto más natural. Este tipo de técnicas se observa unas cuantas conductas previamente definidas como conductas objetivo que han sido escogidas y descritas por el evaluador en función del caso específico que se está explorando. Otra de las dimensiones importantes de la observación incluyen las características del sistema de registro y una decisión acerca de si implementarán los datos como signos o como muestras, con el fin de presentar un panorama que de manera razonable sea completo. Se describió que la observación natural y que se centra en diferentes tipos de conducta. En este trabajo consideramos por unidad de análisis u observación la manera de cómo se piden las cosas, con el objetivo de valorar si la mujer sigue teniendo un lugar de discriminación en el núcleo familiar. Para poder definir una estadística fue necesario dividir a las familias por género, es decir, padres e hijo por un lado y madres e hijas por otro lado. Es importante considerar que una parte proporcional corresponde a las mujeres que se dedican única y exclusivamente a labores del hogar y cuidado de los hijos. Aún con esta referencia, el estudio resultó sorprendente, ya que casi la mitad de las actividades, en comparación con los hombres, y a un lado, con el hecho de que algunos de ellos son muy cooperativos con las mujeres, los porcentajes fueron muy diferentes, duplicando el número de actividades que llevan a cabo las mujeres en comparación con las actividades que realizan los hombres en el hogar. Hubo algunos que nunca cocinan ni limpian la casa, pero sí realizan reparaciones y acompañan a las compras de sus esposas. Bueno, en general podemos decir que la mujer, como bien sabemos, como se sigue viviendo en la actualidad, sigue siendo la persona responsable en gran parte de las actividades y tareas en el hogar, que estas no han sido compartidas con la pareja y que esto supone todavía un alto índice de discriminación, o que ponen en segundo término a una mujer. Bien, para dar por terminada esta presentación, les comento que también hay algunos anexos. Primeramente la información sobre las familias, posteriormente el registro de todas las frecuencias detectadas, los mapas, los consentimientos informados y desde luego también la bibliografía. Eso sería todo. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Gracias.